El teletrabajo es una forma de organización laboral que está reglada por la Ley 1221 del año 2008, que consiste en el desempeño de actividades que son remuneradas por parte del empleado, ¿cierto? Sin que se presente él a la oficina. En este sentido, usa una tecnología de información y comunicaciones para estar siempre en contacto con su empleador. Nuestro marco legal está basado en lo que decía ahora, la ley 1221 del año 2008. En esta ley se reconoce en el territorio colombiano el teletrabajo y a partir de allí hay dos decretos que la reglamentan, que es el 884 del año 2012 y el 1072 del año 2015. En ellos se especifica cuáles son esas condiciones laborales que se rigen en el teletrabajo para las empresas privadas y públicas en todo el territorio de Colombia. En la resolución 2886 del año 2012 define que las entidades que hacemos parte de la red del fomento del teletrabajo somos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y nosotros, Ministerio de Tecnología, de Información y Comunicaciones de Colombia. La circular 027 indica que para los procesos de implementación del teletrabajo en las organizaciones tiene algunos bemoles específicos frente a la implementación, es decir, le faculta a las ARL para que se pueda implementar el teletrabajo o para que se pueda verificar el tema de los puestos de trabajo a partir del uso de una tecnología, o sea, visitas digitales para validar estos puestos de trabajo, entre otros tipos de acuerdos que hay entre el empleador y el empleado. Dentro del marco jurídico hay unas especificidades. ¿Cuáles son esas especificidades del marco jurídico? Primero, los principios. Hay tres principios: el de voluntariedad, el de reversibilidad y el de igualdad. El de igualdad porque vamos a recibir el mismo sueldo que tenemos en nuestra empresa. No va a variar, nuestro auxilio de transporte seguirá siendo el mismo. Es voluntario porque tanto la empresa como el empleado se suman voluntariamente al teletrabajo. Yo no puedo obligar a un empleado a ser teletrabajador. El empleado, si es susceptible de ser teletrabajador, pues podrá hacerlo, siempre y cuando pues la empresa esté acogida a la ley y esté firmante del pacto. También es reversible porque la empresa, tanto la empresa como el empleado, puede decir en algún momento: no, quiero volver a mi condición natural de trabajo normal y voy a volver a la oficina, y pues su jefe lo debe avalar. En ese sentido, la ley también dice que debemos garantizar la entrega del equipo y el mantenimiento del equipo, y el porcentaje de garantizar el reconocimiento de un porcentaje por la conexión y la energía que se consume durante la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo. En ese sentido, pues tenemos tres tipos de teletrabajadores en el país. El teletrabajador autónomo, que es aquel que teletrabaja los 5 días de la semana. Esta persona lo que hace es prestar sus informes, hace llamadas, está pendiente todo el tiempo de la función de la oficina, pero su función siempre es en casa. En ese sentido, pues está el teletrabajador autónomo. El suplementario son empleados como ustedes o como yo, que tienen un puesto de trabajo en la oficina, ¿sí? En la Universidad de Santiago de Cali, no sé, en la del Valle, en la de San Buenaventura, en la Javeriana, en cualquiera de las universidades que se parte de la RUPIP o de las empresas que están invitadas a este webinar, donde estamos hablando de teletrabajo. Y entonces 2 días de la semana, que es lo mínimo que dice la ley, están prestando sus servicios en la casa, que es lo mínimo que dice la ley que debe prestar como teletrabajo, y a partir de allí los otros 3 o 4 días, dependiendo de cómo sea la prestación de su servicio, pues lo hará en su oficina. Y el teletrabajador móvil, pues son aquellas personas que por la condición de su trabajo no tienen una oficina, pero sí están constantemente en circulación en la calle. Es decir, están prestando su servicio usando una tecnología de información y comunicaciones para reportarle a su jefe qué están haciendo, cómo lo están haciendo y en qué lugar están prestando el servicio. Aquí, por ejemplo, están los que son, no sé, los que trabajan en las empresas de seguros, que tienen que validar los siniestros. Puede ser un robo, puede ser un incendio, puede ser un choque de vehículos, puede ser un accidente en casa.
y esa persona tiene que ir a documentarlo y lo hace a partir del uso de una tecnología, ¿cierto? O el que distribuye o visita tienda a tienda y hace los pedidos de las respectivas tiendas. Entonces el empleador sabe en dónde está, qué pedido le han hecho, cuál es el medio de pago, para cuándo se comprometieron a entregar la mercancía y demás. Esos son los 3 tipos de modalidades que hay de teletrabajo en el país. ¿Qué decimos? Que cuando se hagan los contratos correspondientes para las personas que van a hacer teletrabajo, si ya están contratadas, se les hace un otro sí o el acto administrativo que corresponda y se les ponga qué modalidad de teletrabajo van a ejecutar. Una de estas 3, si va a ser autónoma, si va a ser suplementario o si va a ser móvil. Dentro de los beneficios del teletrabajo tenemos 4. Nosotros promovemos la inclusión social. ¿Por qué? Porque podemos contratar a personas con situación de discapacidad, movilidad reducida o incluso personas que están privadas de la libertad. Incrementamos los niveles de productividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que trabaja en el centro de Cali, en la alcaldía, ¿cierto? Y vive en Los Alcázares. Su desplazamiento diario será más o menos de media hora, 45 minutos en el sistema de transporte masivo mío, ¿cierto? O en bicicleta, o en su carro particular, o en un carro colectivo, o en una buseta. Entonces, al dejarse de trasladar, está dejando de emitir CO2 y eso hace que Cali tenga una mejor condición del aire y eso incide en que Cali sea una ciudad más sostenible en términos ambientales. Incentivamos también el uso efectivo de las tecnologías de información y comunicaciones porque el teletrabajo no dice que o no le sugiere a las empresas que compren tecnología, o sea, que salgan como a comprar cualquier tipo de tecnología, sino que hagan la función de ver qué tipo de tecnología tienen a la mano, a su disposición y a su alcance para poder tener a su mano y poder garantizar el trabajo. En este momento estamos en una coyuntura nacional por un virus de orden internacional como lo es el COVID-19. Ello nos llevó a todos a algo que se llama trabajo en casa, que difiere del teletrabajo en algunos aspectos que ya les voy a comentar. Aquí ustedes están haciendo una prueba piloto de teletrabajo y han tenido que usar o han tenido que incentivarse en el uso efectivo de TIC. Están usando las herramientas que están a su disposición. En este momento, por ejemplo, estamos usando una plataforma que se llama Zoom, que es paga, en este caso, porque tenemos la posibilidad de reunirnos por más de 40 minutos y podemos poderla grabar, etcétera, etcétera. Pero esta plataforma también es gratuita y se puede hacer para 100 personas sesiones de trabajo durante 40 minutos. Hay otras aplicaciones que podemos usar y ya les voy a contar cuáles podemos usar para comunicarnos con nuestros empleados o con nuestros clientes o potenciales clientes. También incrementamos los niveles de productividad. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que las personas que están en la modalidad de teletrabajo aún así tengan el mismo volumen de oficina y atiendan el mismo número de personas a través de llamadas, son más efectivas y, por supuesto, al ser más efectivas están siendo más productivas. Y la suma de ser más productivos y más efectivos con la función significa que la empresa está siendo más rentable, es decir, le están ingresando más recursos. Aquí está lo que yo hablaba ahora. El trabajo en casa es algo que el Ministerio de Trabajo ha dicho a través de la circular 021 del año 2020, donde dice que es la posibilidad de que los empleadores autoricen a sus empleados o trabajadores ante una situación ocasional, temporal y excepcional para realizar esas actividades desde su casa, como una alternativa para desarrollar todas sus labores contratadas, en este caso, por la emergencia sanitaria que estamos teniendo. Caso contrario del teletrabajo, que lleva más de 12 años de ejecución en el país, que tiene una ley que es la 1221 del año 2008, con sus decretos complementarios, que dicen que el empleado debe tener un puesto con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, que adicional a eso debe cumplir con unos días específicos para la prestación de ese servicio en la modalidad de teletrabajo y que debe tener otro tipo de aspectos que se deben reglar y que se deben organizar con la ARL. ¿Cómo implementamos el teletrabajo en las organizaciones? De la siguiente manera. Tenemos
3 pasos. El primero es la planificación. Entonces nosotros sugerimos que se haga una planificación en tanto a lo siguiente. Primero, se debe revisar la planta de cargos que tenemos en nuestra organización. Es decir, cuáles cargos son susceptibles de ser teletrabajables. Por supuesto, ni el vigilante, ni las personas de servicios varios, ni las personas que reciben dinero, que están en una ventanilla especializada para hacerlo, o las que atienden clientes directamente en la oficina, son susceptibles de teletrabajar. Hay otros cargos que sí, y eso la organización tendrá que determinar cuáles son. A partir de allí, nosotros establecemos un cronograma para establecer una prueba piloto en la cual vamos a ver si es posible que esto se pueda hacer en toda la organización. Esa prueba piloto se hace con una pequeña porcentaje de empleados y contratistas que tenemos dentro de la organización. Luego de eso, ya entramos en la fase número 2, que es la ejecución, donde ya implementamos con todas las condiciones necesarias el teletrabajo en toda la empresa. Y a partir de allí, seguimos en la etapa 3, que es velar por la continuidad y sostenibilidad de la implementación a lo largo de los años. Nosotros sugerimos a las empresas que firmen el pacto por el teletrabajo. Hay una manera muy fácil de hacerla y es enviarnos un correo electrónico diciendo: Álvaro José, yo que en este caso soy el asesor para el Valle del Cauca, Magdalena y Sucre. Entonces, las empresas de estos 4 departamentos me pueden escribir y decir: Álvaro José, estamos interesados en firmar el pacto. Me llegan una copia del RUT o de la Cámara de Comercio local y yo tramito ese pacto. Si es una empresa privada, firma el pacto el ministro de Trabajo, la ministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones y el representante o la representante legal de la empresa. En el caso de una universidad pública o una empresa pública, además se añade la firma de la función. ¿Cuáles son los beneficios de ese pacto? Primero, es el acceso gratuito a nuestro Programa Nacional de Capacitación en Teletrabajo que se abre a partir del segundo semestre del año 2020, operado por la plataforma ciudadanía-digital.gov.co. El segundo es el acceso a todos nuestros talleres y eventos de teletrabajo que desarrollamos en las ciudades, en este caso en Cali o en Palmira o en Cauca, en Popayán o en Bogotá o en la ciudad donde tengan ustedes empresa que estemos nosotros con un evento del Ministerio en Teletrabajo, tendrán acceso gratuito a estos talleres. Y el último, pues, que es el acompañamiento técnico a la organización que estamos dispuestos a realizar cuando ya estén en la fase de implementación o exploración. Yo les hablaba ahora que había unas plataformas específicas donde ustedes pueden llegar a comunicarse sin costo o algunas con una suscripción limitada. Entonces, en este momento estamos en una que se llama Zoom, que es la que está a su imagen a mano derecha y que está al final de la lista. Esta plataforma permite, por ejemplo, que durante 40 minutos 100 personas puedan estar en sintonía. Si queremos más tiempo y más personas, pues ya la suscripción sería de pago. También tenemos para conferencias hasta de 4 personas, está Whereby, donde podemos grabar, podemos compartir archivos y tenemos una sala personalizada. El enlace sería personalizado, sería Whereby / por ejemplo, Rupip. Y ahí pueden entrar solamente 4 personas para la sesión. También tenemos AnyMeeting, Adobe Connect Meetings, Hangout, Skype, Slack, Teams, Webex, Zoho. Y aquí podemos hacer una observación. Tanto Teams como Skype son de Microsoft y ambas permiten secuencias hasta de 250 personas y en el caso de Teams hasta 10.000. Pero la versión de 10.000 personas ya es paga. Hangout hasta 250 personas. Entonces ustedes pueden ver que dependiendo de la cantidad de usuarios, clientes o clientes potenciales, ustedes pueden usar alguna de estas plataformas que son completamente gratis. Les recordamos que el Ministerio menciona las plataformas que están disponibles, mas no tiene ninguna relación comercial con ninguna. Todo lo que yo les he contado está aquí en la página de teletrabajo.gov.co, donde ustedes pueden tener información acerca de qué es, cuál es su legislación, cómo pedir una asesoría, cuáles son las herramientas que tenemos de teletrabajo, cuál es la formación
cuál es la oferta laboral, porque también tenemos aquí páginas asociadas donde publican ofertas que tienen que ver con teletrabajo, y en sala de prensa tenemos algunas ayudas y copia de la presentación que estamos haciendo el día de hoy. También nos pueden seguir en nuestra cuenta @teletrabajo.co en Twitter, y pueden seguir la cuenta del Ministerio TIC en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Entonces, esta es la presentación que tenemos para hoy. Y antes, para mencionarles, en las herramientas tenemos cómo calcular cuánto ahorraríamos al año si implementamos el teletrabajo en nuestra empresa a través de Calculab. ¿Dónde la conseguimos? Aquí en la página de herramientas, en la página web teletrabajo.gov.co, herramientas, y está Calculab para empresas y Calculab para teletrabajadores. En esta nosotros podemos ver cuánto nos ahorramos en tiempo, en huella de carbono, energía, calidad de vida y demás. Entonces aquí ustedes van a ver, por ejemplo, vamos a poner un correo, ¿cierto? Unos honorarios entre 1 y 2 millones de pesos, que la persona vive en Acopi, ¿cierto? Y trabaja en la Universidad del Valle, y que adicional a eso usa un transporte masivo para llegar a la Universidad del Valle, y de ida de la Universidad del Valle a la casa también usa un transporte masivo que se demora 1 hora en ir y 1 hora y media en volver, y que más o menos se gasta en ir de Acopi a la universidad, más el almuerzo, más el tinto y la Coca-Cola de por la tarde, se va a gastar, digamos que por poquito, 15.000 pesos, y al regreso se va a gastar 2.600 pesos. Esta calculadora nos va a permitir, nos dice que si él se hubiera quedado en la casa, pues se hubiera ahorrado esto, 17 árboles. ¿Qué quiero decir? Que por trasladarse al año desde su casa hasta la universidad, tendría que sembrar 17 árboles para devolverle la huella de carbono que generó durante ese año a la ciudad de Santiago de Cali. Que la huella energética sería que 16 galones de gasolina se consumieron durante ese trabajo, durante esos traslados que él hizo. Se dejarían de consumir 16 galones de gasolina. La calidad de vida significa que 25 días al año se demora esa persona trasladándose desde su casa a la oficina, y que se ahorraría 4.224.000 pesos con el sueldo que yo puse allí. En ese sentido, estamos viendo que el teletrabajo no es algo que tenga que esperarse 1 año para poder tener una retribución, porque siempre esperamos una retribución. Aquí está la retribución automática. Tenemos una retribución en huella de dinero, en calidad de vida, porque vamos a poder dormir hasta un poquito más tarde, porque vamos a poder hacer ejercicio, vamos a poder compartir con nuestra pareja, vamos a poder cocinar nuestros alimentos, vamos a poder descansar al mediodía en nuestra casa, quizás vamos a poder dejar a nuestros hijos al bus del colegio o recibirlos al mediodía y poder hacer nuestras actividades en casa. Y aquí hay unas alternativas que ustedes están viendo con esta calculadora que ustedes pueden hacer en sus casas. ¿Cómo lo hice? A través de teletrabajo.gov.co, como está aquí en la página, herramientas para teletrabajadores por Calculab. Y si yo soy una empresa, pues Calculab para empresas, y aquí ustedes pueden hacer su proceso. Entonces, abrimos un espacio para preguntas. No sé si Natalia tiene alguna pregunta. No, muchísimas gracias a ti, Álvaro, por tu presentación excelente. Nos quedó muy claro el tema del teletrabajo y cómo ahora lo podemos implementar con toda esta crisis que estamos viviendo. Invitaríamos a la audiencia para ver quiénes tienen inquietudes, las puedan escribir en el chat y tú las vas revisando. Buenas tardes para todos. Hola. Hola, habla Zaira Urdinola, pues de Cartago Valle de la universidad, profesora investigadora. Me llama enormemente la atención este tipo. De la universidad, porque sé que las RUPIR son varias.
Universidad del Valle, de la sede regional Cartago. Mucho gusto. La idea pues de este espacio, pues celebramos este tipo de iniciativas, pues porque pues ante la situación pues cada uno estamos trabajando pues desde nuestros hogares, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarle, o sea, si bien es cierto, pues nosotros no estamos en esta modalidad de teletrabajo, pero sí nos llama enormemente la atención, pues por la situación de la contingencia, estamos como que entrando como a asimilar el trabajo en casa, ¿cierto? Asistido por tecnología, por ejemplo en el caso de nosotros que somos una universidad presencial, entonces pues que de una u otra manera pues por la contingencia pues va a estar como pues por varios tiempos. Entonces la pregunta allí, usted nos habla de la plataforma, de las herramientas, de lo de la solicitud, pero en este caso yo quisiera saber si hay algún tipo de agenda en cuanto pues de las charlas o capacitaciones que ustedes tengan disponibles, no para el segundo semestre del año 2020, sino en este en el cual estamos. ¿Capacitaciones adicionales? No. Tenemos el tema del libro blanco del teletrabajo que se puede compartir y que está en la página web. Tenemos esa opción para que ustedes puedan pues conocerlo y explorarlo, pero como tal algún curso en este momento, no. Está en fase, siempre los cursos de teletrabajo se ofertan en el segundo semestre del año y entonces están en etapa de licitación pública en este momento. Tenemos otra pregunta en el chat de Alejandro Marín que dice: en caso del auxilio de transporte que da la empresa, si hago teletrabajos, ¿lo seguirían dando? El auxilio de transporte. Sí, claro. Claro, el teletrabajo es igualitario y se debe garantizar el auxilio de transporte. Siempre se hace ese proceso de garantizar el auxilio de transporte porque la ley lo que dice es que en la medida de lo posible una persona puede recibir su auxilio de transporte así vaya una vez a la semana a trabajar. Y aquí me estoy mostrando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Entonces ahí está ese tema. El transporte se garantiza. Listo, muy bien. Tenemos otra pregunta que es Marta Lucía Villán. Dice: ahora que se presentó toda la crisis por la pandemia y las consecuencias como la cuarentena, en términos legales, ¿cómo se debe manejar la situación de los colaboradores de la empresa? Se me perdió. Que se han dedicado a trabajar en casa. Pues aquí lo único que estamos sugiriendo es que, claro, todo sirve como un proceso de prueba piloto para el tema de teletrabajo, pero lo que hemos sugerido en todo caso es que se haga el registro con la ARL de quienes están realmente trabajando en casa. ¿Por qué? Porque no están exentos de que tengan algún accidente laboral con ocasión de su función en su casa. Otra pregunta es: ¿qué opinión te merece el teletrabajo y la aplicación e importancia de esta a la modalidad después de la sociedad retome la vida cotidiana? Pues es que el teletrabajo no se inventó con la pandemia, el teletrabajo tiene ya 12 años, entonces de estarse implementando en el territorio nacional y más años de estar en el mundo. A veces pensamos que Estados Unidos es el líder en teletrabajo, ¿no? Pero pues uno de los países que lleva la bandera de teletrabajo aquí en el Cono Sur, por ejemplo, es Brasil. Entonces aquí vemos que la idea es que aprendamos de esto que está pasando. Es una experiencia dura para muchos que no conocían de esta, por ejemplo, de esta modalidad contractual y que ahora pues la estamos viviendo. Entonces la idea es que posterior a la pandemia y en la medida en que volvamos a la normalidad, porque este no es un proceso que va a ser inmediato, sino que va a ser paulatino, pues podamos implementar el teletrabajo también como un beneficio para las empresas, porque el teletrabajo ayuda a reducir, por ejemplo, las empresas que tienen alquilados 2 pisos. Si tienen esta modalidad, pueden reducirse incluso a un solo piso de alquiler. Entonces, por eso es importante hacer cálculos con Calculab. Ahí está, en nuestra página web, ustedes pueden hacer este ejercicio que es bien interesante para todos. Para muestra el ahorro de tiempo y de dinero que gastamos en el traslado a nuestro lugar de trabajo,
pero los servicios públicos se han incrementado en casa. ¿Se tiene en cuenta esto? Nos dice... Sí, Patricia, lo que decía al principio es que dentro de la ley 1221, para los que están en la modalidad de teletrabajo, el empleador debe garantizar un subsidio o una compensación por el tema de energía y conectividad sobre los días que está teletrabajando. Entonces, un ejemplo, la Universidad de Antioquia en Medellín. Ellos implementaron el teletrabajo el año pasado, hicieron su prueba piloto. Para poder hacer la prueba piloto, ellos determinaron que iban a teletrabajar 2 días a la semana a sus empleados. Ellos hicieron una reunión con EPM, hicieron unas fórmulas en las cuales se arrojó que el subsidio aproximado que iban a dar ellos por empleado en estrato 3 iba a ser por 2 días de teletrabajo a la semana durante el mes, es decir, 8 días de trabajo al mes. En casa iban a tener un subsidio aproximado no constitutivo en salario de 11.000 pesos, pero eso lo define cada entidad. Hay entidades que dan un subsidio mayor, otras dan un subsidio menor. La circular 027 da unos alcances donde el empleador puede llegar a unos acuerdos con su empleado dependiendo de la modalidad de teletrabajo y de la modalidad de teletrabajo incide también el subsidio, porque si yo soy teletrabajador autónomo, como lo decía, que estoy los 5 días de la semana en la casa, pues voy a tener un subsidio diferente al que es suplementario, que está solamente 2 días teletrabajando en su casa. Le damos la bienvenida a la coordinadora de la RUPIP, la doctora Claudia Zúñiga, Álvaro, quien ya está en línea con nosotros. Vale. Tiene el micrófono apagado. Ya, ahora Hola, sí. Muchas gracias. Qué pena, bueno, no quiero interrumpir. Estábamos escuchando a Álvaro en su presentación, a quien le agradecemos mucho por estar acompañándonos aquí, y también al SENA, es con quien hemos estado, digamos, trabajando en la sesión del día de hoy y hace parte de la organización de este evento. Entonces, nada, Álvaro, sigo aquí pendiente escuchándote y bienvenido y gracias por acompañarnos. No, ustedes gracias por invitarnos, estamos siempre atentos al llamado. Zaira pregunta, ¿cómo se maneja el horario en casa? ¿Es de común acuerdo con el empleador? No, si tú tienes, es que como es una medida coyuntural, de acuerdo con la circular 021, entonces se hace exactamente igual tu jornada laboral, a menos de que tu empleador te haya determinado otro tema. ¿Qué se sugiere por temas de seguridad y salud en el trabajo? Que se hagan las pausas activas, que si no cuentan con un escritorio por ser trabajo en casa, pues no lo hagan desde la hamaca, desde la cama, que tengan el computador en una buena posición, que no estén en un lugar que tenga poca luz. Entonces que se salvaguarden algunas de las medidas de seguridad y salud en el trabajo para que la función laboral sea buena y la salud no se vaya a deteriorar. Bueno, yo creo, Álvaro, mientras se animan a hacer otro par de preguntas, que de cierto modo todo este tema, cuando escogimos, por ejemplo, los temarios que íbamos a trabajar en la campaña de Unidos por la Vida, el teletrabajo fue uno de los, digamos, que dijimos, este es un punto súper importante que debemos tocar, y es que realmente se convierte en un mismo desafío, ¿no?, para las empresas, porque sabemos que, por ejemplo, en países no es tan habitual hacerlo, sin embargo, hay otros países donde esto es más normal para la gente en su día a día. De pronto, por ejemplo, hay profesiones que facilitan un poquito más esto y entonces está el empleado que puede trabajar desde casa, que tiene la flexibilidad y que a través de, digamos, de reuniones o de actividades que está haciendo, digamos que no requiere que siempre esté allí presente. Hay otro tipo de trabajos que quizás no es tan fácil. Entonces creo que esto también, por ejemplo, en el sector de la academia, eso se convierte en un desafío importante y positivo, es decir, en el sentido de que muchas veces uno ve todo esto y dice, bueno, este panorama como negro, como que estamos aquí en una cuarentena, pero como yo aprovecho este tipo de oportunidades para también avanzar desde lo tecnológico. Mira lo que decían, que ahora con todo este tema pues se ha visibilizado aún más las necesidades que tienen algunas regiones en cuanto a temas de conectividad, en cuanto a temas de dispositivos de cómputo,
porque muchas veces pues todos estamos aquí conectados y quizás tenemos un buen canal, tenemos un buen computador o un celular con datos. Sin embargo, digamos que esa no es la realidad de todo el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar hacia eso? E incluso al principio, cuando empezamos todo este tema y que ya empezaron a decir, no, los empleados tienen que estar en casa, veíamos situaciones donde había familias, donde había un computador, y entonces decía, bueno, mi esposa también está haciendo teletrabajo, yo estoy haciendo teletrabajo, decía el señor, y mi hija está ahora viendo clases de manera virtual y entonces tenemos un solo equipo, ¿no? Cosas como esas en donde hay muchos casos. Entonces es como nosotros también desde el otro lado, no solamente desde los dispositivos, sino desde el otro lado, nos inventamos formas o somos más creativos o desarrollamos técnicas que permitan que la empresa pueda seguir funcionando, pueda seguir operando, que se transforme y que se adapte, pues digamos, a esta realidad, que quizás esta pandemia es la que nos está llevando a ella. Sin embargo, pueden haber situaciones que al final permitan que algunas dependencias, en especial de la empresa, puedan operar de esta forma. ¿Cómo controla el teletrabajo para medir la efectividad laboral? Es exactamente igual que en la oficina. Si tu jefa es Claudia, entonces, y si Claudia tiene un tablero mágico allí en su oficina y descubre que, porque tienes un sensor en tu silla que tú te levantaste y los sensores de toda la oficina dicen que fuiste hasta el baño y te demoraste 10 minutos y ella puede ver todo eso desde la oficina, y cuando tú te ingresas a tu oficina, tu computador, tienes que hacerlo con control biométrico, con huella, con el ojo, con el iris, mejor dicho, con dedo, con un pin que te llega al celular. Entonces ese mismo control se hace en teletrabajo, porque el teletrabajo es igualitario. Si no, el rol del jefe cambia a coequipero. Entonces, aquí ya no te van a medir por las horas que estás sentada al frente de un computador produciendo, sino por tus productos y por la calidad de tus productos y por tus metas. Entonces ya cambiamos esa vieja manera de gobernar, por decirlo de alguna manera. Entonces ya Claudia va a medir a Natalia por los productos que Natalia se comprometió para el mismo día o para el viernes o para el lunes siguiente. Es decir, tenía que producir unas actas, tenía que hacer unas llamadas, tenía que, verificar unos recaudos, tenía que verificar unos asistentes, tenía que verificar programar unos nuevos eventos, tenía que coordinar con unos terceros una realización de ciertas actividades. Entonces ya saben qué tienes que hacer tú, y tú tienes la autonomía de prestar tu servicio, ¿cierto? Y de tener la regularidad que tenías en tu oficina. Si tu jefe acostumbraba a llamarte 2 veces al día para que tú le rindieras informe, en teletrabajo es igual. No es que yo esté viendo cada cuánto está conectada la persona para ver si realmente está trabajando, ¿no? Porque ya se trata de confianza en el empleado, ¿cierto? Muchas veces decimos eso, que cuando hay desconfianza, pues hacemos esa pregunta, y es: ¿por qué lo contrataste si no tienes confianza en la persona que a tu cargo? Lo que decimos es que el teletrabajo genera relaciones de confianza. Hay un cambio cultural muy importante, y sobre todo el uso de las tecnologías aquí hace que yo pueda tener un control o pueda tener una supervisión sobre la función de mi empleado. Entonces ahí estoy bien con ese tema. Comunicaciones nos preguntaban que si hay un número en el país. Bueno, en el país, en el año 2018, el estudio del año 2019 no lo han publicado todavía, pero al año 2018 teníamos 122.000 teletrabajadores. Eso significa que es una cifra pues que ha venido creciendo, pero que no es la esperada. ¿Por qué no es la esperada? Porque ni siquiera alcanza a ser un porcentaje del 10% de, por ejemplo, la fuerza laboral privada pública del país. Si sumamos los privados, imagínense cómo sería el tema. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que en la medida en que más empresas se sumen al pacto por el teletrabajo y hagan los reportes respectivos, pues entonces tendremos más teletrabajadores en el país y iríamos de Colombia a un país más productivo, más eficiente, y por supuesto que ganaría más dinero las empresas y
tus empleados. Okay. Muy bien. Bueno, Álvaro José, agradecerte una vez más por participar en nuestra campaña Unidos por la Vida. Fue un placer tenerte aquí. Estamos conectados en este momento desde la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca. Agradecemos nuevamente a toda la gente que nos acompaña y que hace parte de la campaña. Vamos a tener próximamente una nueva conferencia que les estaremos enviando a sus correos, las invitaciones. Así que Álvaro José, desearte lo mejor en toda esta etapa en la que estamos y darte todo el agradecimiento y bueno, conectados desde siempre con RUPIP en lo que ustedes necesiten también. Ustedes también, les estoy anotando mi correo en el chat por si desean tener asesoría o quieren firmar el pacto por el teletrabajo, ahí está. Nuevamente les recomiendo que registren la asistencia. 2 personas más se sumaron, que fue Viviana Sandoval y Dayan María Díaz y Manuel Figueroa. 3 personas, si hay alguien más sería fabuloso. Igual el ministerio, si ustedes autorizaron los datos, la información que se suministra no es con fines comerciales, básicamente es con fines estadísticos y también para informarles acerca de iniciativas que tenemos desde el ministerio o desde el gobierno de Colombia para las diferentes iniciativas que tienen en orden de empresarios digitales, en orden de ciudadanía digital, de transformación digital para las empresas, de aplicaciones y todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio. Muy bien, agradecemos también al ministerio y bueno, seguimos muy conectados. Vale, buena tarde para todos. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo y gracias a todos.